Excelente. Seguimos con la actividad. Ahora tenemos la charla de Rafael Tardáguila. Muchas gracias por estar, Rafael. Muchas gracias por aceptar todo. Un gusto que estés por acá en físico. Vamos a ver, ya que sí te tenemos presente todos los días por radio, etcétera. Muy bien. Yo le pedía a Rafael que dentro de su actividad, de sus conocimientos, de su formación, nos hiciera conceptualmente lo mismo, o sea, una puesta al día, por decir, de qué ocurrió en la ganadería en los últimos años, cómo estamos hoy y qué perspectivas podríamos tener hacia adelante, de acuerdo a eso, pero siempre en ese tipo de línea. Bueno, así que te doy el micrófono y listo. Vamos arriba. Bueno, buenos días a los que no saludé. Un gustazo enorme estar acá. Vamos a hablar de mercado, que de lo poco que más o menos podemos hablar. De fútbol y de mercado. De fútbol no vamos a hablar. Soy de Nacional, además no me conviene mucho. Pero de mercado sí nos conviene, ¿no? Qué época, qué momento que estamos viviendo. Muchas gracias, Santiago, por invitarme a hablar de mercado en estos momentos de precio más alto de la historia en Uruguay. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a explicar lo que para nosotros está determinando esta situación, cuáles son las fuerzas que están determinando esta situación de precios récord. Mirar un poquito para adelante a 2022, a ver qué puede estar pasando y después levantar un poquito más la mirada y mirar un poquito más lejos. Entonces, bueno, ¿qué está pasando y qué parece que va a pasar en el mercado mundial? Hay tres fuerzas que se puede decir concéntricas. Una es lo global de las materias primas, otra es la proteína animal, y ahí la peste porcina africana en China ha sido un gran determinante. Otras son las propias fuerzas del mercado de la carne vacuna, donde también hay presiones alcistas. Y bueno, después nos pasamos más a las cosas regionales, precios regionales, precios locales del gordo, algunos aspectos del mercado interno. Hay muchas cosas para hablar, elegí algunas. Capaz que ustedes hubieran elegido otras, pero después eso puede venir en las preguntas. Faena, stock, relación de reposición. Y como decía, ¿no? Proyecciones 2022 y mirar un poquito más hacia 2030. Los motores de la demanda. Bueno, hay, como decía recién, ¿no? Se puede decir que hay como tres fuerzas concéntricas que apuntan en el mismo sentido. Si miramos las materias primas en su globalidad, bueno, están todas con una fuerte presión alcista. Si miramos la proteína animal, o sea, cerramos un poquito el círculo, pero miramos toda la proteína animal, también está por la peste porcina africana con una importante presión alcista. Y si miramos la carne vacuna, también hay algunos jugadores relevantes del mercado internacional de la carne vacuna, Brasil, Australia, Argentina, con menores producciones y saldo exportable. Y por otro lado tenés una China que te compra todo lo que hay. Entonces no hay como errarle, ¿no? Si empezamos ahí de nuevo, ¿no? Por la globalidad de las materias primas, no da para mirar todo el cuadro, pero esto es comparando los precios hace 2 días, ¿no? 21 de septiembre de 2021 contra 21 de septiembre de 2020. Bueno, y la diferencia porcentual está en la columna de la derecha. Ni que hablar, los precios de agrícola 30% arriba, los precios del gordo 30% arriba. Lo de la reposición, algunos subieron más, otros subieron menos, ¿no? Los más alejados. Los ovinos ni que hablar, ¿no? El precio de la oveja 40 y pico por ciento arriba con China ahí como estandarte de la demanda. En la lana, bueno, la lana fina sí, las lanas Corriedale no, estamos con precios iguales o un poquito por debajo. En todo esto hay dos cosas que son señales amarillas para nosotros, ¿no? Por un lado ¿no? El precio del petróleo con un aumento del 80% en el último año y que está afectando la cotización de los combustibles. Y por otro lado que es el precio del dólar en Uruguay, con una inflación del 7 y pico por ciento y con un dólar que está 1% arriba del año pasado. O sea, otra vez
inflación en dólares, atraso cambiario, eso va a ser algo que se va a volver a instalar y de lo que se va a volver a hablar en el país de aquí en adelante, porque no hay mayores perspectivas de cambio de eso, a no ser que se logre, sí, una moderación de la inflación, pero del tipo de cambio parece difícil una evolución muy positiva. En cuanto a la proteína animal, bueno, el principalísimo motor de la demanda por proteína animal en el mundo ha sido la peste porcina africana en China, ¿no? Apareció los primeros casos agosto de 2018 y a partir del segundo trimestre de 2019, bueno, se dieron cuenta que la cosa venía realmente complicada y salieron a comprar toda la proteína animal que había en el mundo. Miren ustedes, esta gráfica es del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, o estos datos, mejor dicho, ¿no? Lo que era la producción en 2018, 50 y pico millones de toneladas. Estamos hablando del principal productor y consumidor mundial de carne de cerdo, ¿no? China. Y miren lo que fueron la producción en 2020, ¿no? 20 millones de toneladas menos. Para ponerlo en contexto, se comercializan 10 millones de toneladas en el mundo de carne vacuna o de carne bovina. Bueno, el hueco en 2 años en China de carne porcina fue de 20 millones de toneladas. ¿Qué hicieron los chinos? Bueno, salieron a comprar todo lo que podían por todos lados, habilitaron los mercados que fueran, te habilitaban por Skype en 10 minutos, habilitaron a Bolivia, a Brasil le habilitaron muchísimas más plantas de las que tenía habilitadas. Y obviamente esto no quedó solamente en China, ¿no? Afectó a otros países de la región. Bajó la incidencia de la enfermedad, subió la proyección de producción para 2021, la penúltima barrita, y eso tuvo un impacto importante, muy importante, en los precios del cerdo en China. Si ven la gráfica, el último pico ahí es a principios de este año y desde entonces bajó más de un 50% hasta mediados de año. Todo el primer semestre los precios del cerdo en China se hicieron pelota. De 5,5 a $2.40. La buena noticia es que se estabilizaron más o menos en estos niveles. Lo que pasa es que estos niveles son considerados márgenes negativos para los productores de cerdo en China. Entonces pasa lo que veíamos en la gráfica anterior. La expectativa es que de nuevo haya una disminución en la producción de carne de cerdo en China. Para quienes le vendemos carne a China, es una buena noticia. La peste porcina, como decía, bueno, afectó a otros países del sudeste asiático, Filipinas, por ejemplo, que pasó a ser un importador grande de carne vacuna de Brasil. Lamentablemente nosotros no tenemos certificado sanitario para exportar a Filipinas ni prácticamente a ningún otro país del sudeste asiático. Avanzó en Europa, ingresó hace algunos meses en granjas en Alemania, animales salvajes en varios países de Europa, pero bueno, ingresó en granjas en Alemania. Y tuvimos la novedad hace un par de meses, creo que fue, ¿no? Fines de julio, que apareció en República Dominicana. Hacía 40 años que este virus no aparecía en el hemisferio occidental y volvió a aparecer. Esa gráfica es de un colega australiano, ese mapita, ¿no? Que muestra la cercanía de uno de los 2 primeros casos que hubo, después hubo varios más en República Dominicana, con Estados Unidos, ¿no? Esto tiene a Estados Unidos con los pelos de punta. Y a Brasil también, ¿no? Porque bueno, hay que recordar que este mal no hay vacuna, no tiene cura. Y bueno, y te mata el 97-98% de los animales afectados. O sea, no terminó la historia de la peste porcina africana, más allá de que en China está con menores niveles de propagación. Y desde el lado de la carne vacuna o bovina, así le agregamos la carne de la India, la carne de búfalo de la India, también hay datos positivos. Estos números de
exportaciones de los principales bloques exportadores, ¿no? Mercosur, América del Norte, los países de Oceanía, la India, en base a USDA, pero con algunos datos corregidos o toqueteados, podríamos decir, para no ser tan presuntuosos, porque para mí el USDA le está errando a las exportaciones de 2021 de Brasil, van a ser menores de lo que ellos piensan, y en Oceanía lo mismo, el colega Simon Kilty también proyecta que las exportaciones de Australia van a ser bastante inferiores de lo que están proyectando tanto el USDA como el MLA. Y bueno, tenemos unas expectativas de exportación de los grandes exportadores de carne bovina del mundo en este año, en los mismos niveles que 2020, que 2020 fue el año de la pandemia, ¿no? El año de mayor impacto de la pandemia. Entonces, las materias primas, la proteína animal y la carne bovina, los tres con presiones alcistas para este año. Y bueno, y eso ha determinado esto, ¿no? Nosotros en Fastcarne hacemos un valor medio de la carne vacuna en el mercado internacional, teniendo en cuenta los volúmenes y los precios a los que exportan los principales exportadores y el precio de la carne vacuna, porque acá no está la India, llegó a niveles absolutamente récord y bueno, la disparada en estos últimos meses ha sido impresionante. Además hay otro factor ahí, que es que está exportando mucho a Estados Unidos y Estados Unidos es el que exporta más caro. Entonces pondera más uno que es el precio más caro de todos. Pero bueno, $6.800 por tonelada. Esto es peso embarque, ojo, no es peso carcasa. Es un valor al que no se había llegado nunca antes. Y ahí, en este contexto, acá bueno, los tenemos discriminados, ¿no? Los dos de más arriba, por supuesto, son Estados Unidos, el más estable allá arriba, Australia, que ahora se fue para arriba, con un proceso de retención y recomposición de existencias después de muchos años de sequía muy intenso. Y los dos de abajo son el Mercosur como promedio y Uruguay es la línea verde, que es una constante, estamos por encima del valor medio de exportación del resto de la región y nos estamos arrimando acá en este pico, ¿no? Esto fue noviembre y diciembre de 2019. Nos estamos arrimando, el último dato ahí obviamente es el de agosto. En septiembre vamos a estar pasando esos $6.300 por tonelada porque la escalada siguió. Ahora bien, eso es lo que ha determinado hasta ahora esta explosión de los precios de la carne vacuna en el mercado internacional. Para 2022, la situación de oferta de los mismos 4 grandes bloques exportadores es un poco mayor. Fundamentalmente nosotros acá en la vuelta, ahora sí, estos son números del USDA, los de 2021 son los números toqueteados que les decía recién, pero los de 2022 son los números del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Bueno, la previsión es que ya Brasil empieza a tener un poquito más de producción y empieza a tener un saldo exportable mayor. Nosotros también, Uruguay vamos a estar con buenos volúmenes de producción y por lo tanto de exportación. En Oceanía también, Australia, la fase más intensa de retención ya va a haber pasado este año y ya el año que viene van a tener exportaciones por debajo de los años anteriores, pero algo por encima del piso de este año. El que va un poco en contra de la corriente es Estados Unidos, ¿no? Y ahí tienen en el medio América del Norte con un descenso del 2%, pero bueno, ya va a haber en el entorno de 600.000 toneladas más, peso carcasa, de carne vacuna en el mercado internacional. Nosotros en Fastcarne hacemos un valor medio del novillo para faena en el Mercosur, que, ha copiado bastante bien lo que ha sido el valor medio de exportación de la carne vacuna, como lo hace acá. Alcanzó niveles récord sobre mediados de este año de prácticamente $4 por kilo carcasa. El promedio
del macho para faena aquí en los 4 países de la región. Nosotros los ponderamos por los volúmenes de exportación de los 4 países y en Brasil por las exportaciones de los distintos estados. Y aparte, y observen, me parece muy interesante ver la volatilidad, ¿no? Pasamos del precio más bajo de la serie, que esta serie tiene más de 10 años porque la arrancamos en enero de 2011. En el pico de la pandemia fue esto, ¿no? Mayo del año pasado. ¿A cuánto estaba? A 2.30. Y bueno, y llegó a prácticamente $4 ahí en junio. Ahora bajó un poco por el impacto de los cierres de mercado a Brasil por la vaca loca que vamos a hablar ahora en unos minutos. Y dentro de este índice medio del macho para faena en la región, ¿cómo está Uruguay? ¿Cómo se comporta históricamente Uruguay respecto a este índice? Esa gráfica es la diferencia, o sea, precio del novillo en Uruguay menos precio del novillo en el Mercosur en la misma semana. Uruguay, en promedio de la serie histórica, tenemos 31 centavos arriba que el promedio regional. Tenemos nuestros argumentos para estar 31 centavos arriba, sobre los que tenemos la mayor cantidad de mercados abiertos. Sabemos muy bien las ventajas que tenemos desde el punto de vista competitivo o comparativo respecto a nuestros socios del bloque. En la última semana veníamos bien, ¿no? Veníamos con una diferencia, incluso acá en los primeros 4 meses de este año llegamos a estar por debajo del valor medio regional. Es una buena que la región nos acompañe, ¿no? Que no nos pase como había pasado acá en el último trimestre de 2019, que estábamos totalmente desacoplados del resto de la región. El resto de la región estaba mucho más bajo y nosotros estábamos con aquellos precios históricamente altos para aquel momento de 4.30, 4.35. Este año veníamos más o menos parejos. Ahora nos entramos a desemparejar. Yo presenté esta misma gráfica 10 días atrás en otra presentación. Decía, bueno, y estábamos 38 centavos arriba de el resto de la región. Y decía, bueno, 38 centavos. 31 centavos es el promedio de los últimos 11 años, 38 centavos, no pasa nada. Bueno, ahora estamos 68 centavos. Ya, yo qué sé. Ya nos empezamos a distanciar de nuevo del promedio regional. Esperemos que la situación esta en Brasil se solucione rápidamente, porque si no va a ser un cuello de botella grande. Pero bueno, hoy 68 centavos por arriba del valor medio regional, con el precio en Brasil bajando y con el precio acá subiendo. Hay argumentos para explicar este aumento de las últimas semanas, ¿no? Lo que decía recién de Brasil y la vaca loca, ni que hablar. Brasil afuera de China. Bueno, lo que está implicando eso para los exportadores brasileños. Los argentinos autolimitándose las exportaciones, ni que hablar, ¿no? Bueno, obviamente son factores que deprimen los precios de ellos y nos mejoran a nosotros en la competencia con ellos y ayudan a explicar que tengamos un sobreprecio. De todas maneras, ya cerca de 70 centavos por kilo carcasa es una diferencia que puede empezar a complicar a los exportadores cuando van a negociar afuera y bueno, y tienen la competencia de los vecinos a precios más bajos. Aunque ya digo, ¿no? Unos están limitados por factores sanitarios y otros por factores políticos. Bueno, este cuadro también lo pusimos esta semana en Fast Carne, no es para leerlo todo, obviamente, pero no es solamente China estos son todos los países que han tomado alguna medida restrictiva a las importaciones de carne de Brasil por estos 2 casos de vaca loca típica que se conocieron hace 2-3 semanas. China es el que está resaltado en rojo y es el más importante de todo, pero observen, Arabia Saudita, que ahora abrió de nuevo, Egipto, un tradicional importante comprador de carne en Brasil, Indonesia, que con esto de que Indonesia está al lado de Australia, ¿no? Le compra a Australia.
pero con esto que Australia estaba carísimo, venía comprando bastante más carne en Brasil. Por ahora dejó de comprar. Irán es un comprador medio volátil para Brasil, pero también es un comprador importante. Filipinas estaba comprando mucho este año. Estaba siendo el tercer o cuarto principal destino de la carne congelada brasileña, también con medidas restrictivas. Y Rusia, que fue otrora el principal destino, hoy en día no figura ni entre los 10 primeros, pero bueno, también tomó algunas medidas restrictivas para los estados involucrados, pero bueno, medidas restrictivas al fin. Hubo un caso de vaca loca clásica ahora en estos últimos días en el Reino Unido. O sea, el tema sigue con toda la vigencia. Nosotros, por supuesto, que el que nos impacta es lo que está pasando en Brasil. ¿Y qué es lo que está pasando en Brasil? Que todo con quien hablabas te decía, no, pero esto se va a solucionar rápido, los brasileros precisan de los chinos precisan de los brasileros, los chinos están desesperados por comprar carne, mirá si van a estar con Brasil afuera más de 10, 12 días. Bueno, ya vamos a esta altura, yo miraba hoy a ver si había alguna novedad, porque se supone que esta semana tienen que reabrir. Por ahora no vi nada. Y pasan dos cosas con las exportaciones de Brasil. Primero, que cuanto más días esté cerrado en sus posibilidades de exportar a China, va a ser una mayor producción, más allá de que muchos de los frigoríficos exportadores están con menores faenas, o cerraron, o sacaron días de faena, qué sé yo. De todas maneras, va a haber cada vez más días que esa carne no va a poder ir a China, ¿no? Va a tener que buscar mercados alternativos, o el mercado interno, o algunos otros mercados en el mercado internacional, o ingresará vía Hong Kong o Vietnam por el Canal Gris, ¿no? De contrabando para China, pero va a tener, cada vez son más días de producción de carne que va a tener que buscar una alternativa, un plan B a ser vendido a China. Y por otro lado, hay una discusión entre los exportadores y Beijing, que los exportadores se suspendieron las exportaciones a China el 4 de septiembre. Todo lo que tenga fecha posterior de producción del 4 de septiembre no va a poder enviar a China. Entonces, en lo que va de septiembre, le han estado enviando a China un disparate de carne. Al 18 en septiembre, el día 18, o sea, el viernes de la semana pasada, 130.000 toneladas exportó Brasil. No tengan duda que 80.000 de esas, más o menos 70, 80, 90, salieron para China. Y los chinos dicen, no, mirá que no es fecha de producción, es fecha de embarque. Todo lo que embarque después del 4 de septiembre no va a entrar. Y bueno, ahí hay 70.000 toneladas en juego que están yendo en este momento, embarco para China. Y si realmente no los dejan entrar, ¿qué van a hacer con esa carne? La renegociarán, la meterán a mitad de precio, a menos de mitad de precio por el Canal Gris, volverá de nuevo para Brasil. Entonces, algo que hasta la semana pasada todo el mundo decía, pero esto se soluciona rápido, no sé qué. Ahora, por esta semana, lunes y martes es feriado en China, pero el miércoles está todo solucionado. Bueno, estamos a jueves, se sigue sin solucionar. Y ahora lo que te dicen en Brasil es, bueno, si esto llega así hasta fin de mes, los impactos van a ser extremos, me decían a mí. Realmente puede llegar a ser una situación muchísimo más complicada de la que en principio se pensaba, porque hay un antecedente además que fue en junio de 2019, que también hubo un caso de vaca loca atípico en Brasil, que recordemos, atípico quiere decir que no se contaminó por lo que comió, sino que es un animal viejo y es de una degeneración del cerebro espontánea que no tiene que ver con ninguna contaminación de nada. Entonces, la OIE mantiene a Brasil como riesgo negligible, ¿no? Negligible creo que es, de vaca loca. Pero bueno, ahora me olvidé cómo venía la frase. Le metí tanto paréntesis que me olvidé cómo venía la frase.
Pero bueno, la cuestión es que esto está complicado. Se está complicando cada vez más. No. Complicando a Brasil y después esa producción de Brasil que tendrá que entrar a otros lados, veremos veremos qué pasa con eso y qué impacto tiene sobre el mercado. O sea, hay un impacto Y después, lo otro a tener en cuenta es que todas las noticias de índole sanitaria que impactan sobre la carne bovina, más allá que te puedan abrir una ventanita, una coyuntura favorable, te terminan jugando en contra, ¿no? Me parece que eso para alguien que vende el mismo producto, del que se hable, de que vaca loca, que no sé qué, que te degenera el cerebro, es una mala noticia. Bueno, eso del mercado internacional. Vamos a hablar un poquito del mercado interno. Esta es la evolución de la faena en estos últimos años. Tuvimos un piso en 2020, 2 millones de cabezas. Las razones de eso las discutimos con Álvaro en la tele el otro día. Este año, bueno, venimos como que no hubiera mañana. En el invierno con faenas absolutamente récord. En julio fueron récord para cualquier mes de julio en el país. En agosto volvieron a ser récord. En septiembre venimos 50% arriba del año pasado. Vamos a estar faenando este año 2.450.000, una cosa así, que va a ser la segunda mayor faena de la historia del país, solo superado por la primera barrita ahí de 2006, que fue la única vez que se superaron los 2,5 millones de vacunos. Y para el año 2022 la expectativa es que la faena vuelva a ser muy importante porque las condiciones del stock van a permitirlo. Ahora, todo lo que avancemos este año, sobre todo en esta última parte del año, es ganado que sale porque los precios son excelentes, pero que si no hubiera salido el año que viene, ¿no? Entonces vamos a ver, todo lo que crezca 2021 va a, de alguna manera, hacer que 2022 va a volver a ser alto porque hay stock de animales va a haber stock de animales para faenar el año que viene, pero cada vez va a ser más parejo respecto a 2021 porque 2021 está siendo espectacular. Vamos a hablar un poquito del stock. El Ministerio dio a conocer el viernes los datos preliminares. No vamos a mirar todos los datos, esos por cierto. Pero bueno, el rodeo vacuno es muy similar en el total al del año pasado. Si lo comparás con el dato final del año pasado, el rodeo bajó un poquito. Si lo comparás con el dato preliminar del año pasado, el rodeo subió un poquito. El Ministerio dice que es mejor compararlo contra el dato preliminar del año pasado. A mí me parece que no. A mí me parece que por algo tenés un dato definitivo. Si tenés un dato definitivo, usá el definitivo y advertí sobre eventuales problemas que puede tener comparar un preliminar con un definitivo. Pero si ya tenés el definitivo, para mí lo que hay que hacer es comparar con el definitivo del año pasado y da un pequeño descenso. Vamos a mirar algunos de los números que a mí me parecen más interesantes de esto. Por un lado, el rodeo de cría, ¿no? Las vacas de cría bajaron un poquito, pero de todas maneras tenemos 4.300.000 vacas de cría, que es un número que para Uruguay es, o sea, el rodeo de cría se ha logrado sostener en un número históricamente alto, más allá de que caen 50.000-60.000 cabezas respecto al año pasado. El otro dato, y relacionado con lo que hablábamos recién de la faena prevista para el año que viene, es de los novillitos de 1 a 2 años, ¿no? Son la mayor cantidad desde 2015, crecen en unas 100.000 cabezas respecto al año pasado. Son novillitos que están cumpliendo los 2 años ahora y que el año que viene van a tener 2 años, 2 años y medio, y por lo tanto van a estar en edad de faena y van a lograr el peso de faena, sobre todo si las condiciones del mercado siguen con estos precios y con esta demanda que te incentiva a acelerar el engorde. Por ese número es que nos parece a nosotros que va a haber, más allá de que este año la faena sea excelente, el año que viene también vamos a tener una muy buena faena. El otro dato que es muy interesante y que habla de la mejora de la eficiencia de Uruguay al momento de terminar el ganado son los novillos de más de 3 años, 394.000, por primera vez en la historia, desde que se contabilizan,
hay menos de 400.000 novillos de más de 3 años en Uruguay. ¿Por qué? Y bueno, porque salen antes. Esto es una excelente noticia que habla muy bien de los cambios que ha procesado la ganadería uruguaya en estos últimos años. Y el otro dato a mirar es el de más abajo de todo, las unidades ganaderas totales por hectárea, que en realidad el dato a mirar es caen un 0,3% y el rodeo cae un 0,5%, un 0,45%. Cae un poquito menos la carga porque los animales son un poquito más grandes, ¿no? La categoría numerosa del año pasado eran los terneros, que fueron los famosos terneros de los 3 millones. Bueno, esos terneros hoy son novillitos sobre año, y bueno, entonces pesan un poquito más cuando los consideras como unidades ganaderas. De todas maneras, de acuerdo a los datos de uso del suelo y a los de carga y a los de stock animal, desde el punto de vista de la carga, no habría mayores inconvenientes para el año que viene, si es que no hay una crisis forrajera determinada por una sequía o algo así media intensa. La carga, de acuerdo a los datos del Ministerio, no sería un tema demasiado acuciante si las condiciones son relativamente normales. Bueno, el otro tema que me parece interesante del mercado interno es lo que ha pasado con la relación de reposición en este último año, ¿no? Que ha llegado a niveles que no se habían visto en muchos años y más aún teniendo en cuenta que no ha sido motivado por inclemencias climáticas muy drásticas, ¿no? Todo indica que esta relación de reposición de 1 kilo de ternero prácticamente 1 a 1 o 1 a 1 con el kilo de gordo es una coyuntura que no se va a estar manteniendo. A mí me parece que con esta explosión que está teniendo la primavera en estos días, ¿no? Con el perfil del suelo bien cargadito de agua, con estos días, bueno, con el día de hoy como ejemplo, ¿no? Con estos días soleados y lindos, y la producción de materia seca que debemos estar teniendo en los campos uruguayos, me parece que ya en los próximos remates se va a ver una recuperación del precio de la reposición. Pero claro, el precio del gordo está subiendo tanto que capaz que nos mantenemos en el 1 a 1 igual. Pero a mí me parece que la reposición va a tener que recuperar en su valor absoluto y en su relación respecto al precio del gordo también, y pasar de 1 a 1, no a aquellas relaciones que hubo allá por, si no recuerdo mal, fue 2016 o por ahí, que llegó a valer 40 y pico por ciento más, pero sí un 15, un 20% más del gordo, porque las condiciones del mercado ganadero siguen siendo invirtiendo en él. Pero bueno, ¿no? Hay que ver cómo juega el clima en un año que se empieza a decir que puede ser niña, ¿no? Que noviembre, diciembre y enero, sí, podrían tener hay mayor probabilidad de lluvias menores que lo normal, ¿no? En un año niña. Y bueno, ya de por sí en esos meses las lluvias suelen ser deficitarias y llueve menos de lo normal. Bueno, puede ser un problema que, como siempre, los factores climáticos, por más que te afectan a todo el complejo ganadero, al que afectan más es a la reposición y afectan un poco menos al precio del gordo, porque el precio del gordo está determinado por dos fuerzas parejas, digamos, que es la demanda de la industria y las condiciones, la posibilidad de mantener el animal en el campo, las condiciones forrajeras. El precio de la reposición está mucho más recostado en la pata de las condiciones forrajeras que del mercado del gordo. Y bueno, y el otro tema interesante, como para después pasar así a ver las proyecciones para el año que viene, es esto, que vamos a concentrarnos. Estos son los precios de las distintas generaciones, ¿no? Los terneros, los de 1 o 2 años con el siguiente color, 2, 3 años, más de 3 años, vaca invernada, y el gordo. Y con la evolución respecto a esto de septiembre, plaza rural. Respecto a marzo y respecto a septiembre del año pasado, las variaciones porcentuales, pero me parece interesante concentrarnos acá, ¿no? En cómo lo diferente que han evolucionado los precios de las distintas categorías. Cuanto más viejos subieron más porcentualmente, dándose incluso, no son muchos los novillos de más de 3 años que se venden en los remates por pantalla, pero bueno,
$2.20 el promedio de los remates de los novillos de más de 3 años y $2.12 los novillitos, ¿no? Se dan esas relaciones atípicas en los precios determinados por lo que es descollante mercado del gordo que te tira el precio de lo más cercano, pero que no ha llegado todavía a determinar un impacto muy claro en los precios de las categorías más jóvenes. Y bueno, y algo relacionado con lo que decíamos recién, ¿no? Una primavera que arranca lluviosa y con los altos precios del gordo, hay cierto incentivo para un sector que eran los recriadores, ¿no? Para que le agreguen algunos kilos más, 50, 60 kilos más y lo vendan como kilo de gordo, porque estos eran los precios del gordo a principios de septiembre. Hoy están arriba de 2.40, ¿no? Y es un lindo precio como para agregar kilos baratos y vender después eso como gordo en vez de venderlo como reposición, que está a precios menores. Bueno, proyecciones 2022. Capaz que me estoy yendo un poco lento. Primero que nada, la expectativa es que la demanda va a seguir siendo firme. Yo creo que tenemos un mercado que podemos estar tranquilos que el año que viene, bueno, tranquilo, ¿no? Porque como decía el otro día, los cisnes negros vienen en bandada últimamente, ¿no? Pero están dadas las condiciones en las actuales circunstancias que el mercado internacional de la carne vacuna va a estar firme. De todas maneras, la oferta de algunos de los grandes jugadores del mercado internacional va a empezar a crecer, como decíamos recién, ¿no? Brasil va a empezar a crecer, poquito pero va a crecer. Australia va a crecer, un poquito más que Brasil. ¿Qué va a pasar con Argentina? Ahí como son decisiones políticas no sabemos. A mí me da la sensación de que Argentina, pasadas ahora las elecciones de medio término, precisa tanto que ingrese plata que va a liberar de nuevo las exportaciones. Pero, porque las elecciones le van a quedar todavía un par de años y es la forma de entrar más plata. Hay otros que consideran que no, que va a mantener las restricciones, igual que como lo hizo cuando era Moreno el secretario de Comercio Interior. Es una gran interrogante. Cuando las cosas dependen de decisiones políticas son mucho más difíciles de prever, y más cuando se trata de políticos de nuestros hermanos argentinos. La oferta doméstica va a ser numerosa, lo que decíamos recién, la generación de los 3 millones de terneros, ahora son una cantidad importante de novillitos de sobreaño y va a ser una cantidad mayor entonces de animales que empiezan a llegar a peso de faena el año que viene. En esta globalidad de las materias primas, bueno, todo indica que el precio de los productos agrícolas van a seguir altos y, bueno, obviamente hay una relación muy fuerte en los precios, entre los precios agrícolas y de los granos forrajeros y de la proteína animal, en especial en el caso de la carne de pollo, por ejemplo, ¿no? Que alguna vez me dijeron un pollo es una bolsita de maíz con patas. Bueno, si el precio del maíz sigue alto, el precio del pollo va a seguir siendo alto porque hay un desestímulo para producir esa proteína animal, a no ser que lo puedas vender más caro. Ojo, si se trata de una niña, hay que tener cuidado con la carga ganadera, aunque parecería que en condiciones normales no tendría demasiado impacto. Lo que hablábamos recién de la relación de reposición, que es una coyuntura que desde nuestro punto de vista no se va a mantener por mucho tiempo. La producción de los corrales le está encontrando la vuelta a buscarle alternativas, opciones a Europa. Recordemos la cuota 481, todos los años está bajando hasta el año 2026, que van a ser 10.000 toneladas por año, o sea, 2.500 toneladas por mes. Cuando no estaba esta limitante de que cada vez le da más a Estados Unidos, Uruguay llegó a exportar 16.000 toneladas él solo, ¿no? En un año. Y bueno, a partir de 2026 va a haber 10.000 toneladas para compartir con argentinos, australianos. O sea, hay que buscarle, yo creo que se le está buscando y se le está encontrando bastante bien las alternativas, incluso en el mercado interno. Pero bueno,
cada vez va a ser más importante tener esos canales de comercialización fluidos con otros destinos. Bueno, no hablé nada de lo del TLC, ¿no? Pero ni que hablar, ¿no? Ni que hablar, que para la ganadería es... o sea, no puede haber dos opiniones de que un TLC con China sería buenísimo. Nuestro competidor, Australia hoy está pagando 3,6% de arancel porque todos los años baja, a partir del 1 de enero paga 2,4%, Nueva Zelanda ya está pagando 0% de arancel y nosotros estamos pagando 12%, que es la tarifa básica. Bueno, eso es obvio que es una excelente noticia tener un tratado con China y con el Transpacífico y con el Reino Unido, que está saliendo al mundo y según dicen, Australia está negociando condiciones muy favorables para ellos en el tratado que está negociando con el Reino Unido. Bueno, hay muchísimo para crecer ahí, ¿no? Ojo con lo de los costos del transporte. Ese es un tema importante. Hay costos que se multiplicaron por 10, hay una escasez de contenedores tremenda, de barcos. Y todos los que saben de transporte marítimo dicen que esto se va a estar manteniendo hasta seguramente segundo trimestre del año que viene, o sea que es un tema que llegó para quedarse. Ahora hubo una coyuntura por esto de las suspensiones de las exportaciones de Brasil que permitió que saliera bastante más, que hubiera una mayor disponibilidad de contenedores acá, pero bueno, esto es una coyuntura también. El problema va a seguir porque sigue en todo el mundo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, algunos factores alcistas, otros factores no tan alcistas como antes, en un contexto de firmeza previsto para el año que viene, bueno, da la sensación de que este año estamos con precios récord, 4.45, 4.50 para el novillo, 4.20, 4.25 para la vaca, precios nunca jamás vistos. Yo creo que hay argumentos para el año que viene para pensar que estos récords no se van a estar repitiendo el año que viene. Vamos a tener un mercado firme, con precios atractivos, pero sin los récords de este año. Vamos a ver. Tampoco ¿quién pensaba que íbamos a llegar a estos precios este año? Nadie, o sea. Y mirando un poquito más de largo plazo, ¿no? Si mirás un poquito para adelante así para el mercado, ¿y quién te va a estar comprando volumen y volumen y todo, volumen, calidad, todo lo que quieras venderle de proteína animal? Y bueno, hay que mirar a Asia, ¿no? Sin duda y fundamentalmente a China, va a seguir siendo. Es verdad, hemos pasado, ¿no? En estos últimos años tuvimos a Estados Unidos como principal destino, después tuvimos a Rusia como principal destino, después China como principal destino. Vamos cambiando. A mí me parece que China por el momento llegó para quedarse. Vamos a tener varios años más con China descollando como destino de las exportaciones de carne vacuna. Y además ha demostrado cierta resiliencia en los precios de importación de carne vacuna, más allá de las bajas que ha sufrido el precio del cerdo, como mostramos en la gráfica esa, ¿no? Que bajó un 50% el precio del cerdo, y sin embargo el precio de importación de la carne vacuna se ha mantenido firme y subiendo durante todo este periodo. O sea, hay cierto desacople del precio de importación de carne vacuna china, que no está teniendo en cuenta esa fuerte presión, o no tuvo en cuenta esa fuerte presión bajista del primer semestre de este año. ¿Y por qué? Y bueno, porque hay cierta tendencia a la occidentalización de costumbres en China. Yo he tenido la suerte de estar en alguna oportunidad ahí, y bueno, y ves McDonald's por todos lados, y Burger King, y Starbucks, ¿no? Y están todos llenos de gente comiendo. Le gusta esa idea de, no sé, Hollywood, yo qué sé, no sé, pero de comer carne vacuna, que lo consideran algo moderno o del mundo occidental. ¿Qué va a pasar con las carnes sustitutas? ¿Van a jugar un rol? ¿Qué rol van a jugar, ¿no? Las carnes entre comillas. A mí me parece, pero bueno, ahí yo qué sé. A mí me parece que van a ser un nicho. Va a haber una cantidad de gente que, sobre todo por el lado del bienestar animal, opten por consumir eso. Pero desde el punto de vista de la contaminación ambiental, hay algunos estudios que dicen que es muchísimo más contaminante hacer una hamburguesa con todos esos cosos
que le meten para que parezca una hamburguesa, que es lo que contamina a la vaca por la emisión de gas metano cuando la producís. Tienen un lobby importante, pero yo creo que no van a salir, ¿no? El Beyond Meat, el Impossible Foods, no sé. No me imagino siendo algo mucho más allá de un nicho para un sector muy específico de gente muy adinerada, fundamentalmente de Europa, que prefiere consumir eso. También está el lobby vegetariano, ¿no? Que juega sin duda un fuerte papel y se pone como aliado del cuidado del ambiente. Yo el otro día miraba en una presentación en Paraguay esa sigla, ¿no? True Animal Protein Price Coalition, ¿no? Como que es un grupo holandés que hizo un estudio de cuánto debería valer la carne si se tienen en cuenta todos los costos en los que incurre, incluyendo como costo la emisión de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, que no entiendo por qué va a perder más biodiversidad por producir un animal que por producir un cereal. Para mí es mucho menos la pérdida de biodiversidad, pero bueno. La polución ambiental, ¿no? Los gases de efecto invernadero. Entonces tiene una propuesta de llegar a cargar con 4 euros por kilo en 2030 el consumo de carnes en Europa, por supuesto, ¿no? No se asusten. Y con eso bajar el consumo de carne, creo que era de 60 kilos por persona a 30 kilos por persona, una cosa así. Yo no sé en qué está este proyecto, pero lo hicieron unos holandeses. Desde nuestro punto de vista puede parecer descabellado, pero como en Europa lo que no les interesa mucho comprarnos y lo que les interesan son más bien otras cosas, bueno, puede ser que este tipo de cosas tengan andamiento, y así como hablábamos durante buena parte de la mañana de hoy, ¿no? De los gases de efecto invernadero y del secuestro de carbono y etcétera, etcétera, bueno, son temas que sin duda van a ser trascendentes y de los más trascendentes en esta próxima década. Y como contrapartida de eso hay una preocupación grande de los exportadores para demostrar que se hacen las cosas bien, ¿no? Es bueno ver las grandes empresas frigoríficas brasileñas, todo el trabajo y el esfuerzo que están haciendo para demostrar que ellos no deforestan el Amazonas y que ¿no? Están el Marfil Verde Plus y otros programas que están haciendo estas empresas para, o sea, tenés que ir con lo que te exige el cliente y bueno, las empresas lo están haciendo. Y bueno, y otra cosa de las que se hablaba hoy con Rafael, ¿no? La necesidad de certificaciones y bueno, y seguramente las necesidades de certificaciones van a estar cada vez más a la orden del día. Alguien que te certifique, así como pasa con la lana, ¿no? La RWS y todo, que te certifique. Y bueno, yo creo que cada vez más se va a hablar de certificados, yo qué sé, como está el sello de carne orgánica y bueno, todos esos sellos que le garanticen al consumidor exigente, fundamentalmente el europeo, que, bueno, se produjo en determinadas condiciones y no sé qué. Bueno, eso llegó para quedarse. Bueno, estrategias de marketing, ¿no? Ni que hablar. Desarrollo de marca, cada vez va a ser más importante. Condiciones de acceso a los mercados, lo que decíamos hoy hace un rato, ¿no? Bueno, tenemos que mejorar nuestras condiciones de acceso, tenemos que aprovechar este envión para hacer acuerdos comerciales con nuestros principales clientes y mejorar nuestra condición de acceso, porque es lo que hacen nuestros competidores, y si nosotros no lo hacemos no es como quedarte quieto, es como ir para atrás, porque si el competidor mejora y va bajando sus aranceles y vos te quedas quieto, en realidad estás empeorando. Entonces tenemos que correr esa carrera también imprescindiblemente. Tiene que ser una política de Estado del país. Para mí es importante que después de que el gobierno anunció comienzo de negociaciones con China, desde la oposición no hubo demasiadas voces contrarias, ¿no? Bueno, sí, habrá que ver, no todos los TLC son buenos, obviamente, no todos los TLC son buenos, hay que negociar
a favor del país, pero que hay que ir por ese camino, me parece que no hay ningún tipo de duda, y que tiene que ser una política de Estado del Uruguay tampoco. Por acá, muchas gracias. Y bueno, después de esta masa, si alguien quiere preguntar algo, no tengo problema. A ver, ¿por qué pensás que la relación del ternero con respecto al precio del ganador está tan baja? ¿Qué estás viendo? ¿O qué es lo que estamos viendo de los productores que no nos animamos a pagar más un ternero, por más que tú decís debería de valer más? Yo coincido, pero hay algo que está explicando por el que no. Hay algo que está explicando, sí, y yo como agrónomo siempre le encontramos una explicación a todo. Después será verdad o no, pero siempre le podemos encontrar una explicación a todo. A mí me parece que hay un impacto del crecimiento agrícola que le saca tierras que capaz que para la agricultura son relativamente marginales, esos campos agrícolas ganaderos que pueden ser agrícolas o no, y que con los precios ahora de la agricultura están muchos de ellos volviendo a ser agrícolas. El área de invierno, según la DIEA, aumentó en 100.000 hectáreas este año. El área de verano sin dudas va a aumentar también, capaz que otras 100.000 hectáreas, pero más o menos, y son 100.000 hectáreas que le sacás a la ganadería, porque ¿con qué estaban ocupadas esas el año pasado? 100.000 hectáreas que eran ganaderas y que eran puentes verdes, ¿no? O eran un verdeo. Y hoy capaz que ese productor está pensando en la agricultura y no están pensando en esa tierra poner animales. Yo creo que ahí puede haber una explicación. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que venimos de un año con las emergencias agropecuarias, ¿no? Venimos de un verano, de una primavera y un verano relativamente complicado desde el punto de vista forrajero. El otro día el plan agropecuario dio a conocer ahí las estimaciones de disponibilidad de forraje durante el invierno y eran realmente muy, muy bajas, eran malas. Y bueno, y también ahí, ¿no? Como decía hace un rato, bueno, la disponibilidad de forraje a lo que más le pega es, le pega mucho más directamente a la reposición que al precio del gordo. Y me parece que eso puede ayudar a explicar que el ternero no haya tenido una reacción como acompañando los precios de las demás categorías. Ahora, me parece que lo va a tener. Va a tener que subir, porque si mirás las condiciones del mercado siguen siendo, bueno, buenas y excelentes, se podría decir. Entonces, ¿por qué no debería mejorar? Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. No, la pregunta es, ¿qué información dejó en el 2018 esa caída de 20 millones de toneladas en cuanto al mercado? O sea, desaparecen 20 millones de toneladas de cerdo, ¿y qué enseñanza, entre comillas, puede haber dejado para los que miran el mercado? ¿Cómo se comportó el consumidor? O sea, ¿qué hizo con ese hueco brutal? Por supuesto que la carne bovina aumentó, pero ¿qué otras cosas dejó eso a los lectores de mercado, digo? ¿Qué cosas dejó? Y bueno, que el peso, la importancia de eso fue enorme, ¿no? Yo no sé muy bien tú a qué te estás refiriendo, pero ¿Cuáles fueron? El consumidor sustituyó por... ¿por qué? Y cuando empieza a volver la carne porcina, ¿vuelve directamente o se da una sustitución para adelante?
ahí estoy más al tanteo, ¿no? Pero para mí se redujo el consumo de carne de cerdo en China sin ningún tipo de dudas, y se redujo el consumo de proteína animal, porque todo lo que pudiesen llegar a importar de todo el mundo, de todas las proteínas del mundo, no dio para cubrir ese hueco. Y por eso los precios tan altos, los precios altos, ¿no? Como desincentivo del consumidor a comprar eso y optar por otro alimento porque está muy caro. Se da en un momento que ya venía creciendo de forma importante, por lo que dije recién de lo de la occidentalización de las costumbres y qué sé yo, de crecimiento realmente muy interesante de la carne vacuna. ¿No? Aquello, ¿no? Que por lo menos yo desde hace un par de décadas atrás, ¿no? Cuando cada chinito coma 1 gramo más de carne, ¿no? Bueno, eso finalmente llegó. Los chinitos están comiendo varios gramos más de carne, creo que son 6 kilos por año, ¿no? Que están comiendo. Claro, para nosotros no es nada. Pero que comemos 60. Pero bueno, para lo que comía antes China, sí. Y después hay otra cosa que parece es importante, que es que en China el consumo de la carne vacuna se da fundamentalmente fuera del hogar. No, salir a un restaurante y que no sé cuánto, bueno, tenés buenos lugares para comer carne importada, carne australiana, que para ellos es la carne top, la que tiene más marketing. Pero en la casa comían más bien carne de cerdo. Bueno, hay quienes están diciendo que está habiendo, con pandemia mediante también, ¿no? Esto de quedarte más en tu casa y qué sé yo, está habiendo cierto acostumbramiento a comer carne vacuna también en las casas. Y bueno, y eso por supuesto que es una excelente noticia, ¿no? ¿Estaremos por ahí? Bueno, muchas gracias de nuevo. Perdón. Bueno. Perdón. No, una consulta. ¿El hecho de que la orientación de las exportaciones sea tan volcada hacia China implica algún tipo de riesgo de medidas X de China? Bueno, nos pasó ahí en noviembre, diciembre del 2019, ¿no? La inflación mayorista, o sea, la inflación de los precios mayoristas en China había llegado a ser del 16% anual, cuando la inflación en China es el 2, el 3%. Venían en una escalada, ¿no? De vamos arriba que es tarde, y compraban cada vez más caro, y el gobierno dijo, les corto el financiamiento, no les financio más, lo lamento por ustedes, se pasaron de la raya, se fundieron no sé cuántas empresas, renegociaron no sé cuántos contratos. Obviamente depender de un solo mercado tiene su riesgo como en todo. Ahora, estás dependiendo de un mercado que es enorme, ¿no? A mí me parece, y yo creo que el INAC hizo un trabajo y está bueno, de que sería quizás hasta más beneficioso, en vez de hacer un TLC con China, hacer un TLC con el Transpacífico. Y uno de los argumentos que maneja el INAC en eso, además de que también en el Transpacífico está nada menos que Japón, ¿no? Bueno, y ahora pidió China para entrar. Eso sería sería interesante. Pero bueno, una de los argumentos a favor de negociar con el Transpacífico, que es un gran consumidor de carne también, donde están nuestros competidores, Australia, Nueva Zelanda, es justamente que te dé la posibilidad de diversificar, sí, mantener a China, pero China, que a su vez tiene un arancel relativamente bajo. En el contexto arancelario del mundo, el 12% que te paga China sin ninguna cuota es relativamente bajo. Tenés la Unión Europea, por ejemplo, que está con la cuota 481 es 0, con la Hilton es 20%, pero por fuera de cuota es un 50% arancel, ¿no? O sea, Europa hace todo lo posible para no comprarte nada, ¿no? Y bueno, con ello tenemos que lidiar. Estados Unidos también, ¿no? Está muy libre comercio, pero tenemos una cuota de 20.000 toneladas y arriba de eso, arancel.
Entonces, si podemos hacer un TLC con China y con el Transpacífico sería fantástico, pero bueno, yo creo que uno de los argumentos del Transpacífico es justamente ese, ¿no? No ser tan dependiente de solamente un mercado. Vamos arriba. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Excelente. Muchísimas gracias. Seguimos con